Generalidades de la historia. Como subtítulo tenemos Entendiendo el pasado para comprender el presente. Como una introducción tenemos, la historia es la ciencia que estudia los hechos del pasado humano, sus causas y sus consecuencias. ¿Por qué es importante conocer nuestro pasado? El conocimiento del pasado no solo es una herramienta para interpretar el presente, sino también una guía para construir un futuro más consciente y justo. Como dice la frase célebre, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Fuentes de investigación histórica. Las fuentes de investigación de la historia son esenciales para que los historiadores puedan reconstruir el pasado y analizar los eventos. Se dividen en primarias y secundarias, además una de otras clasificaciones basadas en su naturaleza. Fuentes primarias son documentos, objetos o registros creados en el momento de los hechos históricos que se investigan, representan evidencia directa y son clave para la reconstrucción histórica. Ejemplo, podemos tomar como textos escritos, que ya serían cartas, tratados, diarios, periódicos antiguos, documentos oficiales, y podemos decir también que constituciones de leyes. También tenemos los objetos materiales, como pueden ser herramientas, armas, vestimenta, moneda, utensilios cotidianos, cofres, cosas así. Monumentos y arte. Con esto podemos tomar como las pirámides de Egipto, que viene siendo arquitectura, podemos tomar escultura, las pinturas de la época, pinturas rupestres, fuentes orales y testimonios. Fuentes orales son testimonios, canciones, mitos transmitidos por la tradición oral. Y restos arqueológicos, donde vienen lo que son fósiles, cerámicas, ruinas de civilización antigua. Fuentes secundarias son interpretaciones o análisis realizados posteriormente por investigadores sobre los hechos del pasado. Estas fuentes complementan el trabajo histórico al ofrecer perspectivas y contextos adicionales. Podemos tomar como ejemplo lo que son los libros y artículos de la historia, estudios y ensayos académicos, documentales y programas educativos, y lo que son biografías y análisis críticos. Ciencias auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares de la historia son disciplinas que apoyan a los historiadores en la interpretación, análisis y reconstrucción de los hechos del pasado. Estas ciencias permiten estudiar las fuentes históricas de manera más profunda y precisa. Entre estas ciencias auxiliares son la paleografía, arqueología, archivista o archiviología, diplomática, sigilografía, numismática, genealogía y cartografía. Estas las definimos primero definiendo paleografía. La paleografía es la ciencia que estudia las escrituras antiguas y cuyo conocimiento permite la lectura de documentos de distintas épocas y escrituras diversas. La dificultad para la lectura de textos antiguos se debe a las características de la escritura y la presencia habitual de las abreviaturas. Como división de la paleografía, podemos decir que la paleografía epigráfica es la que estudia las inscripciones sobre cualquier tipo de soporte duradero. Paleografía bibliográfica es la que estudia las mismas en libros de referencia. Y paleografía diplomática, cuyos objetos son las características gráficas o alfabéticos de los documentos. Arqueología. La arqueología es la ciencia que reconstruye el pasado del hombre a través del estudio e interpretación de sus restos de cultura material y de todo otro resto o evidencia de acción humana. La arqueología entonces se dedica a la reconstrucción de la cultura y al estudio y análisis de los procesos sociales. Investiga el largo camino que el hombre ha seguido desde sus orígenes hasta nuestros días, así como las estructuras económicas, políticas y sociales que ha generado a lo largo de ese andar. Archiviología. La archiviología es una ciencia social que trata y estudia los principios de creación, desarrollo, organización, administración y funciones de los archivos, sus fundamentos legales y jurídicos, así como sus problemas teóricos históricos. Los principales tipos de documentos que aparecen están las cartas circulares, memorandos, convocatorias, actas, inscripción de acuerdos e invitaciones e informes. También tenemos la ciencia diplomática.
que la historia diplomática o historia de las relaciones internacionales entre estados o historia de la diplomacia es una disciplina histórica orientada a estudiar las relaciones entre los estados en un determinado periodo de tiempo. La palabra diplomacia deriva del término diploma, que significa actos jurídicos. La diplomacia es el arte y la práctica de construir y mantener relaciones y de llevar a cabo negociaciones con personas utilizando el tacto y el respeto mutuo. Existen muchas formas distintas de ejercer la diplomacia. Un ejemplo es cuando un diplomático, en representación del Estado para el que trabaja, asiste a un evento del Estado receptor para hablar sobre la cultura del Estado al que representa. Sigilografía. La sigilografía, como disciplina científica, nace como parte de la diplomática. El término aparece plasmado por primera vez dentro del Tratado sobre Diplomático Imperial Human von Teuchop de 1749, pero el valor jurídico de los sellos ya había sido percibido dentro de Red Diplomática, escrito por Mabillon 1709. La sigilografía se utiliza para ayudar a otros estudios históricos. Han sobrevivido muchas impresiones del periodo medieval. Las que se adjuntan a los documentos son las más valiosas, porque los documentos pueden fechar su uso con precisión y el sello puede confirmar la autenticidad de los documentos. Numismática. La numismática es el estudio y colección de monedas, medallas, papel, monedas y fichas, así al igual que otros objetos y obra de arte. Las monedas también son objetos coleccionables. ¿Qué son los bienes numismáticos? Los activos numismáticos son activos que se comportan de una manera distinta a los activos del mercado financiero, puesto que no están directamente relacionados con la evolución de los mercados financieros. Genealogía. La genealogía es el estudio que posibilita conocer el origen, la ascendencia, la descendencia, las relaciones familiares, la procedencia de los nombres y apellidos de un individuo. Está presente en varios fragmentos de la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. ¿Qué es y para qué sirve la genealógica? Es un árbol genealógico, es que lo que representa las relaciones entre los familiares y señalan los miembros de la familia que tienen determinadas variantes genéticas, patogenéticas, rasgos y enfermedades. Además indica si ya murieron. Y ya como por último punto tenemos cartografía. La cartografía es la disciplina de la ciencia geográfica que se ocupa de la representación gráfica de la superficie terrestre en sus documentos, impresos o digitales. La cartografía general se ocupa de realizar mapas para el público en general y esos mapas se representan muchos datos relacionados con el territorio. En la cartografía temática se representan datos relacionados con un tema específico para un determinado tipo de público. No, muchas gracias. Este video es presentado por Rolín Daniel Leiva de la sede de Santa Bárbara.